Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué? Buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, y estamos en su programa ¿Quién es Jesús? Ok. Este es el estudio número 100 o parte número 100 de este programa ¿Quién es Jesús? Y el día de hoy se finaliza o finalizaré este estudio que hemos tenido a lo largo de un año y medio. El estudio de Lucas capítulo, de todo el capítulo, todo el Evangelio. Y hoy estamos por ver el capítulo 24, versículos del 33 a finalizar. Y estamos hablando ya prácticamente de los últimos versículos de este libro tan extraordinario. Vamos a leer porción de la palabra de Dios y después tendremos una oración. Saludos, sector. Saludos hasta Tampico, Tamaulipas. Y gracias, muchas gracias, igualmente. Lucas, la porción de la palabra de Dios que voy a leer se encuentra ahí en Lucas capítulo 24, versículos 33 en adelante. Bueno, no, 33 al 43. Lucas capítulo 24, versículos 33 al 43. Leemos. Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún, ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Termino la lectura. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das. Padre, a quien se le debe toda honra, obediencia. Primeramente, nuestra gratitud por tu gran amor, por tu gracia para con nosotros. Al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. En estos momentos estamos finalizando o estamos por finalizar
un evangelio, Padre, el evangelio según San Lucas. Te damos gracias por ello. Que lo que hemos aprendido lo prediquemos, pero sobre todo que lo practiquemos en nuestra vida. El objetivo de leer y aprender de los evangelios es para tener tu mente, tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, pensar como Él. Para pensar tenemos que conocerle. De ahí esta pregunta tan importante como cristianos. Tener capacidad de responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Estamos en estos momentos hablando y aprendiendo sobre tu resurrección. Estamos viendo que el evento más importante en tu ministerio es el de la resurrección. Porque si no hubiera habido resurrección, seguiríamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza. Ayúdanos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Elisa, buenas tardes, hermana. Gracias, igualmente, que Dios te bendiga. Bien, este relato comienza con los dos discípulos de Emaús, los que iban rumbo a Emaús. Nos dice que estos dos discípulos se levantan de la mesa de la cena y regresan. Esto implica, obviamente, que regresan a Jerusalén, de Emaús a Jerusalén rápidamente. Eran aproximadamente 10 kilómetros, ¿verdad? Yo creo hasta corto se les hizo el camino para ir a avisarles a los discípulos lo que había acontecido. Para ir a avisarles a los discípulos que Jesús se les había aparecido. Se les hacía corto el camino para decirles: platicamos con Él, inclusive cenamos con Él. Y aquí estamos por narrar la quinta aparición. La primera aparición fue a María Magdalena. La segunda aparición fue a todas las mujeres. Buenas tardes, María Isabel, gracias, igualmente. La primera aparición, una vez más, la primera aparición a María Magdalena. La segunda aparición a todas las mujeres. La tercera aparición a Pedro en algún lugar ese mismo día, ¿sí? La cuarta aparición a estos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Esa es la cuarta aparición. Y ahorita estamos por ver la quinta aparición, ¿sí? Y esta es lo relatado en estos versículos que les acabo de leer, ¿verdad? Lucas 24 del 33 al 43. ¿Sí? Que es cuando se le aparece a los apóstoles y discípulos en Jerusalén. En esta ocasión Tomás está ausente. El relato nos dice que los discípulos de Emaús llegaron a Jerusalén y encontraron donde se escondían los apóstoles. Al respecto, Juan nos dice que las puertas estaban cerradas, ¿sí? Las puertas donde se encontraban los apóstoles estaban cerradas por temor a que los judíos los encontraran. Y aquí vemos que en esta ocasión se les llama los 11, ¿verdad? En lugar de los 12. Recordemos que hasta este momento eran 11 apóstoles. Solamente Judas, el que lo traicionó, no está incluido en la lista. Pero de los 11 no había uno presente, y ese era Tomás. Por alguna razón se había ausentado. Y aquí también nos dice que los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús no eran apóstoles,
¿sí? Eran solamente dos de sus seguidores, dos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Había otros presentes con los apóstoles y algunos de ellos dijeron: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿Sí? Recuerda lo que te he comentado, ¿verdad? Esta aparición a Simón, a Caifás, a Pedro, la encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Es el relato de Pablo a la iglesia de los Corintios, encontramos esta aparición, y la referencia a esa aparición la encontramos aquí, ¿verdad? Y como les he dicho, la aparición es la tercera aparición después de que resucita, cuando se le aparece a Pedro. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Aparecido, o sea, es pasado. El momento en que están ocurriendo estos hechos, ya a nuestro Señor Jesucristo se había aparecido a Pedro en algún lugar. No se nos dice específicamente dónde. Pero aquí también es muy importante notar que la aparición, entre comillas, del Señor a Pedro fue objetiva, no subjetiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad pasó. O sea, que no fue una imaginación o una invención de Pedro, ¿sí? O no le pareció a él haberlo visto. No, la aparición fue una aparición objetiva, o sea, en realidad ocurrieron los hechos, en realidad ocurrió la aparición. Y es como lo que va a pasar o como lo que está pasando en estos momentos. Los dos discípulos de Emaús relataron al grupo su experiencia de ver al Señor resucitado y dieron las evidencias objetivas que los convencieron de que era Jesús. Y todavía aún así los apóstoles seguían sin creer. Pero mientras estaban hablando los apóstoles con estos hombres, Jesús se le aparece de repente en la habitación a ellos. Y en esos momentos ellos estaban aterrorizados, estaban en consternación, estaban paralizados de miedo. Al parecer, dado lo que relatamos en lo que escuchamos, lo que relatan los otros evangelios, la puerta estaba cerrada. Y el Señor simple y sencillamente se aparece enfrente de ellos. ¿Sí? Él no entra por una puerta como lo haría cualquier persona, ¿verdad? De manera normal, sino simple y sencillamente, vamos a poner esta palabra, se materializa, se hace visible, se hace tangible en medio de ellos. ¿Sí? Ellos pensaban que lo que estaban viendo era un espíritu, y Jesús los reprende. ¿Sí? Jesús los regaña por estar tan perturbados de mente. Jesús los reprende por todavía tener dudas o todavía por sospechar, porque pues les está diciendo, no, es un espíritu lo que estamos viendo. Y mira qué incredulidad en ese momento de los apóstoles. Tienen el testimonio de las mujeres, tienen el testimonio de Pedro, tienen el testimonio de los dos discípulos que iban a Emaús, y sin embargo estos discípulos todavía dudan de que Jesús se les aparece. ¿Sí? Pero con la paciencia y el amor que siempre caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les ofrece más evidencia. Y aquí es muy importante recalcar algo. Es importante señalar que Jesús presentó pruebas, ¿sí?, a tres de los perceptores sensoriales. Como todos sabemos, todas las señales que vienen o que existen en este mundo
El ser humano la recibe por la vista, por el olfato, por el oído, por el tacto. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les está ofreciendo 3 pruebas que ellos pueden recibir. La primera prueba es a través de la vista. Lo están viendo. La segunda prueba a través del oído, porque lo están escuchando hablar. Y la tercera prueba es cuando les dice, tóquenme, miren que soy yo. ¿Sí? Tacto, a través del tacto. Y esto, hermanos y amigos, esto es evidencia. Esto definitivamente es evidencia científica. Es lo que se llama experimental, evidencia experimental. Este hecho relatado por Lucas cumple con las demandas de cualquier científico honesto, ¿sí?, para demostrar que la resurrección verdaderamente ocurrió. Que no quepa duda. De hecho, aquí podemos ver que los apóstoles apelan a esta evidencia sensata. ¿Sí? Los apóstoles, el ministerio, la predicación, ¿sí?, en los primeros años, o sea, ahí en Jerusalén, así lo haremos, Roxana. ¿Sí? Les decía, los apóstoles, el ministerio, los mensajes que dieron los primeros años en la región de Jerusalén, ¿sí?, en todos los mensajes, básicamente les decían a todos los que estaban escuchándolos, Jesucristo ha resucitado. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nosotros lo palpamos. ¿Sí? De hecho, había más evidencias en esos momentos en Jerusalén. Recuerda que estaba la tumba vacía. Y cualquier hombre o mujer que estuviera escuchando el mensaje, cualquier hombre o mujer que estaba escuchando en esos momentos que Jesús había resucitado, podía ir a verificar esa tumba vacía. Es maravilloso. Recuerda, la religión cristiana está basada en hechos verídicos, en hechos históricos. ¿Sí? Lo que hablaron los discípulos durante los primeros años de su ministerio, ¿sí?, se basaba en hechos verídicos, en hechos históricos, en hechos que en verdad pasaron. Y 2000 años después nosotros podemos decir con toda seguridad lo mismo. Cuando te pregunten, pruébame que la resurrección es un hecho histórico, tú tienes que tener respuesta, porque la hay. De hecho, eso es parte del evangelio que tenemos responsabilidad como cristianos de predicar a toda criatura. Tenemos que predicar al Jesucristo resucitado. ¿Cómo estás, Jeremías? Saludos. ¿Sí? Y tenemos que tener el conocimiento necesario para predicar y para predicar a ese Jesucristo resucitado. ¿Sí? Tenemos que estar preparados cuando nos pregunten, pruébamelo. ¿Sí? Aquí de una vez te lo digo. Este acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un acontecimiento histórico.
histórico, un acontecimiento que en verdad pasó. No se te olvide. ¿Sí? Y esta es parte importante del evangelio que tenemos como cristianos responsabilidad de predicar. No se nos olvide. Los apóstoles apelan a esta evidencia sensata más tarde como el centro mismo de su programación, de su proclamación del evangelio. Los apóstoles no buscaban persuadir a los hombres. Escucha. Los apóstoles no buscaban persuadir a los hombres sobre la base de su propia fe. Los apóstoles persuadían a los hombres en base a evidencia histórica verificable. La fe, hermanos, amigos, está basada en hechos verificables, en hechos históricos que son reales. No solamente porque me empiezan emocionalmente, ¿verdad?, las maripositas a revolotear en la cabeza, ya voy a creer. Es por eso que es muy importante Oh, Jorge, no, hay muchos hermanos que están en Monterrey que yo conozco. Los Saucedas son de por allá. Nuestro hermano Rafita, no sé si nos está escuchando. Él nos podría dar más información. Jorge. Por cierto, saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Es bien importante. Acuérdate, la fe desde el punto de vista cristiano es una fe basada en hechos reales, hechos verídicos, hechos históricos, hechos que en realidad pasaron. Y te lo vuelvo a decir, los apóstoles apelan a esta evidencia sensata. ¿Sí? Los apóstoles no buscaban persuadir a los hombres sobre la base de su propia fe, sino sobre la base de evidencia científica y presencial. Si te fijas lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, los está invitando a ver y a tocar, a que comprueben que Él ha resucitado. Él los invita a que toquen sus manos y toquen sus pies. ¿Sí? Que toquen las cicatrices de esos clavos. Y luego les dice un espíritu, no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Increíble, ¿no? Ese cuerpo resucitado es un cuerpo tangible, es un cuerpo material, es un cuerpo que se ve, es un cuerpo que tú puedes tocar. Pero aquí es muy importante que entiendas esto. Es un cuerpo poderoso, un cuerpo sobrenatural, es un cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿Te das cuenta de qué manera entra Jesús a este cuarto? Simple y sencillamente, el relato nos dice que la puerta está cerrada y simple y sencillamente se aparece. Se materializa en medio de ellos. Pero aún así no lo ven, no lo creen, ¿verdad? Están contentos, están alegres por verlo, pero aún así no creen. De hecho, esta reacción no es tan inusual, ¿verdad? Es como cuando alguien se sorprende por la visita de alguien que uno cree que está muerto. Muchas personas han tenido la misma experiencia con prisioneros de guerra que regresan a sus lugares de destino o con víctimas de desastres naturales. Ellos regresan, ellos se presentan a sus familiares y los familiares pues
Les da alegría, pero pues todavía con incredulidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que estás vivo? ¿Realmente eres tú? Se preguntan estas gentes que ven a estos hombres que creían ellos vivos. Pues algo así, esa es una reacción parecida que tienen los discípulos al verle. Están alegres, pero todavía no pueden creer lo que están viendo. ¿Sí? Es como diciendo, di algo, haz algo, así sabré que eres tú. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Una prueba más, o una evidencia más. Y esto con el objetivo de demostrarles que Él era el mismo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hace nuestro Señor Jesucristo enseguida? Pues le dan un trozo de pescado asado y se lo come. Aquí vemos una vez más cómo Lucas da evidencia precisa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo documenta? ¿Sí? Nos da Lucas dos evidencias inequívocas, dos evidencias que son definitivas para decir que Jesucristo resucitó. Se les aparece, los discípulos lo ven, ese es el número uno, los discípulos lo ven, les habla nuestro Señor Jesucristo y los invita a tocar sus manos, las cicatrices de sus manos. Y la segunda evidencia que nos da Lucas, ¿sí? Es que Él se sienta con ellos a comer. Más evidencia de que Jesucristo en realidad resucitó. ¿Sí? Octaviana, saludos a nuestros hermanos de Nicaragua. Gracias, Octaviana. Sexta aparición. Esa la encontramos en Juan 20, del 26 al 29. Se le aparece nuevamente a los apóstoles, este es en Jerusalén. Y esta vez Tomás estuvo presente. Tomás fue invitado a tocar las huellas causadas por los clavos en el cuerpo de Jesús. Y solamente de esa manera Tomás estaba convencido. Esa evidencia nos la da Juan, más evidencia. ¿Sí? Acuérdate, los relatos de la resurrección que encontramos en todos los evangelios son con el objetivo de demostrar que Jesucristo en realidad resucitó de entre los muertos. Muchas gracias, Octaviana. Gracias a ti por tomarte tu tiempo, por estar aprendiendo. De hecho, la única forma de llamar a esto una alucinación es llamar a Juan mentiroso o a Lucas mentiroso. ¿Sí? Los relatos de los evangelios, ¿sí?, en lo referente a la resurrección, ¿sí?, declaran claramente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento empírico, o sea que en realidad pasó. Séptima aparición. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en la tierra después de que resucitó. Entonces, algún tiempo después, tiempo desconocido, Jesús se aparece a 7 de los apóstoles mientras pescan. Juan 21, del 1 al 25. Y nuevamente, al principio no lo reconocen. Nuestro Señor Jesucristo hace un milagro y después los invita a desayunar. Más evidencia real, empírica de que Jesucristo resucitó. Entonces Juan lo reconoció, Pedro salta del bote y corre a la orilla delante de los demás. Esta es la tercera revelación, o es la tercera revelación de sí mismo a los apóstoles. Octava aparición, aún más tarde, tiempo desconocido, Mateo 28, del 16 al 20. ¿Recuerdas cuál es esa?
Jesús se aparece a los 11 apóstoles en una montaña en Galilea. Muchos confunden esta aparición con la última aparición cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos. No es así. Esta es la octava aparición en algún momento dado en la región de Galilea. Y ahí, cuando se les aparece, nuestro Señor Jesucristo les da la gran comisión. Algunos hacen de esta aparición la aparición a los 500 hermanos a la vez. Acuérdate que este relato de esta aparición a los 500 hermanos a la vez la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. El texto parece implicar que esta aparición fue restringida a los 11 apóstoles. Novena aparición, 1 Corintios 15, versículo 6. Jesús se aparece a más de 500 hermanos a la vez en un lugar desconocido. Esto es testificado por Pablo a nuestros hermanos de la iglesia en Corintio. ¿Con qué objetivo? Pues simple y sencillamente para demostrar que en realidad Jesucristo resucitó. ¿Sí? Básicamente Pablo en este relato le está diciendo, se le apareció a más de 500 hermanos y muchos de estos hermanos todavía están vivos. Ustedes pueden verificarlo, ustedes mismos pueden verificarlos al ir a preguntar a todos estos hermanos que todavía están vivos. Evidencia suficiente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evidencia suficiente que en realidad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente pasó. Novena aparición, Jesús se aparece a más de 500 hermanos a la vez. Esta es la novena, ya se las dije. La décima aparición es la relatada en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7, cuando se le aparece a Santiago. Los comentaristas están de acuerdo en que este es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es el que llegó a ser líder de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Hechos capítulo 15 lo encontramos. Leo del 44, versículo 44 al 49. Del 44 al 53 de Lucas 24. Son los últimos versículos del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Leo. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Qué escena, hermanos. Qué escena. Ver a nuestro Señor Jesucristo elevarse hacia el cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Termino la lectura. En Jerusalén, en algún momento, entre su aparición a Santiago y su ascensión, Jesús se reunió con sus apóstoles y les reiteró su comisión. Tiempo no se sabe. ¿Sí? Lo único que sabemos es que pasaron 40 días entre su resurrección y su ascensión. Después viene su aparición número 11. Esta aparición se describe en los Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 8.
Evidentemente Jesús pasó muchas horas durante estos 40 días en una intensa instrucción a los apóstoles y discípulos sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en su encarnación redentora. Las dos grandes líneas de evidencia apeladas en la predicación apostólica y la escritura apostólica, o sea, las epístolas, son los hechos reales, los hechos empíricos presenciados en su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio, hermanos. Y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en sus obras y enseñanzas. Aquí es interesante notar que Jesús resumió todo el mensaje del Antiguo Testamento como una predicción de que el Mesías debería de sufrir y al tercer día resucitar de entre los muertos. Y que el arrepentimiento y el perdón de pecados deberían predicarse en su nombre a todas las naciones. ¿Y qué dice, qué encontramos en Lucas? Comenzando desde Jerusalén. Si esto era lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento, efectivamente, esto era lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento: redención y evangelismo. Hay pocas dudas de que el Antiguo Testamento esté lleno de predicciones, de que las obras redentoras de Dios serán para todas las personas cuando uno lea a los profetas, especialmente Isaías. Y para hacer todo esto, Dios eligió a un pueblo, Israel. Era el destino de Israel dar a luz al Redentor y ser un reino de sacerdotes para llevar el mensaje de redención a todo el mundo. Pero como los evangelios nos lo relatan, la mayoría de los israelitas incumplieron ese destino. Pero el programa redentor de Dios siguió, hermanos y amigos. El programa redentor de Dios no fue frustrado. Dios llamó a una pequeña minoría judía, un remanente, 11 apóstoles y algunos discípulos, y ellos respondieron. Ellos llevaron a cabo el plan redentor de Dios para con la humanidad en sus inicios. Los lleva, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo los envía a predicar lo que nosotros también debemos hacer. Los envía a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y este arrepentimiento y este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados fue validado por el testimonio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y como dice Pablo, no hay razón para que los hombres se arrepientan si Cristo no resucitó. No hay esperanza de perdón si Cristo no resucitó. Jesús les dijo en esos momentos: ustedes son testigos de esas cosas. Ellos solo presenciaron su muerte, su sepultura y su resurrección. Predicaron el arrepentimiento y el perdón porque nuestro Señor Jesucristo nos promete eso. Y sus promesas son absolutamente dignas de confianza. Nosotros creemos todo lo que dijo Jesús debido a su resurrección. Ya todos sabemos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio mental de dirección. Pero no nomás cambio mental de dirección, ¿no? Sino que también esto se debe demostrar en los hechos. El perdón de pecados es cuando Dios nos libera de la culpa y nos reconciliamos con Él. Todo esto lo recibimos como gracia. Y esta es la necesidad más fundamental del hombre. Como vemos,
a estos apóstoles se les otorgaría un gran privilegio, una gran responsabilidad, pero también habría grandes persecuciones en contra de ellos. Se les dijo, y aún así ellos siguieron adelante. Se les dio poder a los apóstoles. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 1. Los poderes milagrosos del Espíritu Santo